Y ahora sí estoy grabando. Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a continuar con las actividades hoy sobre la última clase teórica que fue los aspectos relacionados que vamos a evaluar hoy es, acuérdense, lo de columna en cuanto a las articulaciones de la columna. Vamos a ver algunos aspectos, algo de columna en conjunto. Después las costillas con sus articulaciones con la columna y con el esternón y el tórax en conjunto. Entonces vamos a ver si hoy sale todo perfecto. Entonces pasamos la lista. Vamos a buscar acá mi lista física. Un momentico, ya estoy con ustedes inmediatamente. Aquí hay un grupo y aquí está el otro. Perfecto. Está el grupo A y el grupo A. Entonces, Jordan está presente, por supuesto, ahorita lo oí. Hoy estamos, vamos a poner fecha aquí, 27. Fácil. Otra actividad que hago de esto, 27. Ya. Entonces vamos a ver, Jordan, Sandra. Presente, profesor. Perfecto. Vamos a ir por acá. Milagros, Maquera. Presente, doctor. Buenas tardes. Presente. Después Yederi, Huerta. Presente, doctor. Buenas tardes. Eddie Vilca. ¿Dónde está? Nayeli Ramos. Presente. Elizabeth Santalla. Tampoco está hoy. Elizabeth tiene muchos problemas de ausencia. La actividad pasada tampoco estuvo. Tiene 2 actividades más. Ya tiene 4 ausencias. ¿Eh? Por lo que estoy viendo yo en esta pase de lista que yo hago. David Cayo. Presente, doctor. Presente. Después tengo acá Carlos Castro. Presente, doctor. Carlos Castro. Cristian Ramos. No respondo ahí, Cristian. Presente, profesor. José Lupaca. Presente, profesor. Perfecto. Carlos Sebastián Yucra. Presente, profesor. Mauricio. Presente. Lian Machaca. Presente, profesor. John Ochoa, John Paul. Presente, doctor. Adelina Rojas. Presente, doctor. Amelia Cayo. Presente, doctor. Por acá tenemos a Danira Vargas. Buenas tardes, presente. Presente. Por acá la fecha. 27. Seguimos, entonces está Nayeli Flores. Presente, doctor. Sandy Pilco. Presente, doctor. Mioyin Arela. Presente, Jocelyn Quispe. Presente, doctor. Ruth Turpo. Presente, doctor. Y Susana Ureta. Está en el hospital, profesor. ¿Y qué tiene? No me informó, solo dijo que estaba en el hospital y estaba enferma. Ojalá no esté con el problema. Vamos a ver. Entonces, a ver. Doctor. Sí, dime. Creo que no me tomó lista, acabo de ingresar recién, disculpe. No te tomé lista, a ver. Sí, te tomé. Eddie, ya te pongo la asistencia ahora. Gracias, Ya. doctor. Bueno, entonces, lo que sí nos respondieron fueron los siguientes. Elizabeth, para que estén claros, y por acá tengo que no respondió a la alumna que está enfrente. Elizabeth es la que falta por responder.
Entonces, la actividad de hoy la vamos a comenzar. Vamos a empezar a evaluar ya para ir a lo concreto y a ver si después podemos tratar otro aspecto ahí que quiero hablar sobre la investigación, la revisión bibliográfica que tienen que hacer ellos. Entonces, vamos a ver primero las primeras preguntas sobre articulaciones de la columna. A ver, un alumno que nos puede explicar acerca de las articulaciones. ¿Yo podría? ¿Cómo? No, pero ¿Yo podría hacerlo? todavía no he hecho la pregunta, espérate. Carlos, espérate. Entonces, la primera pregunta es los medios de unión entre los cuerpos de las vértebras, mencionarlos y clasificar cada uno de ellos y explicar sus funciones. A ver. Entre los cuerpos de las vértebras es la pregunta. ¿Yo podría hacerlo, doctor? Las manos, doctor, las manos. Bueno, Carlos Castro fue el primero ahí que participó. Vamos a ver. Doctor, ¿se me ve? Voy a compartir pantalla, Dale, pon ahí, comparte pantalla y prepara esta actividad. Como lo hicimos la otra vez o mejor, ¿eh? Sí. Espérese, déjenme. No te puso usted. Sí, sí, estoy viendo. ¿Sí se puede ver, doctor, mi columna? Sí, la veo perfecto. Ok, bueno, primero, en las articulaciones intervertebrales están las articulaciones entre los cuerpos vertebrales, y tenemos tres. Primero, tenemos al disco intervertebral y la ligamento longitudinal anterior, y por aquí estaría el ligamento longitudinal posterior. Ahora, el disco intervertebral, su clasificación sería una articulación continua cartilaginosa del tipo sínfisis, y su función sería amortiguación del peso entre los cuerpos vertebrales. Después, me olvidaba, voy a, ¿cómo sería esto? Bueno, voy a acercarme, porque el disco intervertebral tiene partes, y la de aquí, el borde exterior, sería el anillo fibroso. En la parte central tendríamos el cuerpo pulposo, y que este contiene células mesenquimatosas. Luego hablaría de el ligamento longitudinal anterior, que su clasificación sería una articulación continua, una continua fibrosa del tipo sindesmosis. Y bueno, esta se extiende desde el tubérculo anterior del atlas hasta la cara superior del sacro. Y su función sería limita el movimiento de la extensión. Luego tendríamos, por último, el ligamento. Voy a eliminar algunas vértebras para que incluso el ligamento. Acá está. Ya lo eliminé. Bueno, este sería el ligamento longitudinal posterior. Se encuentra en la parte posterior del cuerpo vertebral, incluido también de los discos intervertebrales, y se extiende desde el axis hasta el ducto sacro, y su función sería limitante del movimiento de la flexión, que sería una inclinación hacia adelante. Y su clasificación, pues sería una articulación continua, fibrosa y del tipo sindesmosis también, igual que la anterior, el ligamento longitudinal anterior. Y eso sería todo, doctor. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito más de esto. Mira, primero, y cuando hablaste del disco intervertebral, la parte central no se llama cuerpo pulposo, sino núcleo pulposo, ¿no? Sí, doctor. Lo otro es que el ligamento longitudinal anterior no llega por debajo hasta la cara superior del sacro, sino hasta la cara anterior de las primeras dos vértebras sacras, o la cara pelviana del sacro. Eso es lo otro. A ver, ¿qué otro aspecto podríamos hablar? Con relación al ligamento longitudinal posterior, está ubicado dentro del conducto vertebral, ¿no? Porque él está detrás de los cuerpos y de las vértebras. Y de las vértebras, de la cara posterior del cuerpo de las vértebras y de los discos intervertebrales, perdón. Ahora, en cuanto a la trayectoria, cómo se dispone el ligamento longitudinal anterior, de dónde a dónde se extiende y cómo es la disposición, la forma que tiene, que es distinto al anterior.
Porque no mostraste el ligamento. A ver. Hay partes en que es más ancho y más estrecho. ¿Cómo tú me puedes explicar eso? Estoy hablando con el mismo alumno, Carlos. Vamos. ¿Sabe o no sabe responder? Sí, doctor. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Me repite, por favor? ¿En qué se diferencia en cuanto a la forma, ¿no?, que tiene y a la situación el ligamento longitudinal posterior del anterior? Bueno, creo que usted también mencionó una parte de grosor, si no me equivoco, de Claro, los no ligamentos. el ancho. ¿No? Perdón, el ancho. ¿Cómo? Bueno, en la cervical, pues tendría 4 centímetros de ancho. En ¿De qué estás hablando, eh? ¿De qué ligamento? el anterior. El anterior. Sí, está bien. Se va aumentando el ancho a medida Sí, que y el cuerpo va mientras más aumentando, pero el baja posterior. ¿Qué forma tiene el ligamento longitudinal posterior? forma. Sí. Porque es que no pusiste la diapositiva, lo tienes hasta en el atlas, en la figura de eso. No es mostrar el ligamento longitudinal posterior. No te Doctor, puedo- disculpe, Dígame. ¿es de forma discontinua? No, es una articulación continua. ¿Cómo va a ser? No, Discontinua. la posterior es discontinua y la anterior es continua. ¿Y qué tú quieres decir con continua y discontinua? Porque las dos son articulaciones continuas, igual que los discos también. Ten cuidado con el término que utilizas. Sí, disculpe, doctor, disculpe. El problema es que el ligamento longitudinal posterior tiene en las zonas que corresponden al disco intervertebral es ancho. Y en la que corresponde al cuerpo de las vértebras se pone estrecho. O sea, va viajándose a lo largo de la columna dentro del conducto, detrás de las vértebras de los discos. Estrechos, anchos, como forma festoneada es la palabra correcta para utilizar acá. Tomando festones, igual que los festones que hace un costurero, etcétera, eso mismo. Entonces, al nivel del disco, pues prácticamente pues, es donde se hace más ancho el ligamento, y eso es importante. Van a ver ahora el sábado en los casos clínicos, cuando hablemos de hernia inguinal, de hernia discal, etcétera. Entonces, esa es la respuesta que esperaba. Vamos, ahora yo voy a señalar alumnos. Acuérdense que hay una serie de alumnos que no participaron en la actividad anterior y que yo voy a empezar a preguntarle a ellos directamente. Tengo el caso aquí de Elizabeth Santalla. Si no responde, le vuelvo a dar cero, por supuesto. Elizabeth Santalla, que no respondió hoy, no la veo en la asistencia, no sé si está escuchando ahora. Pues yo quiero que ella me mencione los medios de unión entre los arcos de las vértebras. Esa alumna es la que le estoy preguntando. Elizabeth. No está presente. No está presente, imagínate. Si no está presente, está frita. Mira, no estuvo presente, en la clase pasada no participó. Y en la clase del día 13 tampoco, tiene un puntico, no estuvo. O sea, nunca ha participado. En una sacó 0 para que sepa, yo, entonces delegado. Y tiene yo tengo aquí todo. ¿Ya? En ninguna de las preguntas orales ha participado, solo en el caso clínico. Y sí. Entonces voy a pasar a otro alumno de estos que no participa. Entonces por aquí tengo a Lian Machaca. A ver, Lian Machaca. Lian, hoy sí diste Lian, ¿me escucha? Sí, profesor. Bueno, pues entonces dígame cuáles son los medios de unión entre los arcos vertebrales. Mencionarlo nada más, la pregunta es bien sencilla. ¿Los qué? Si no estás atendiendo, estaba mal esto, ¿eh? Yo no puedo estar haciendo la misma pregunta, ¿eh? Varias veces. Entonces, los medios de unión, las articulaciones entre los arcos de las vértebras, menciónalo, los nombres. Bueno, tiene que estudiar. El tejido laxo. No, nada de tejido laxo. Esto no tiene que ver nada con el tejido. Esto tiene nombres muy precisos. Estudia la guía de estudio. Voy a sacar 0, hijita, ¿eh? Así va directo aplazado cuando llegamos al final. Si no se pone. Y el examen de aplazado en nuestra asignatura es muy difícil de aprobar porque es extensísimo, imagínate.
Entonces, vamos a ver otro alumno que no tuvo participación en la actividad. Bueno, vamos a ver a este alumno a ver si nos puede responder. David Calle. Sí, profesor. Voy a presentar. A ver, presénteme ahí, explíquele ahí y atienda, lean bien esto. Esto es Ahí se ve, importante. voy a prender mi cámara y voy a presentar en mi tablet. profesor, Eso. la que tengo. Vamos. Ya. Articulaciones entre los arcos vertebrales, ¿verdad? Entre los arcos vertebrales la pregunta. Ya. Arcos vertebrales, listo. Aquí están. Primeramente tenemos a los más famosos, los cuales, como pueden ver ahí en la pantalla, son los ligamentos amarillos, los cuales están ahí, son estos de acá. Voy a seleccionarlos. Son estos de acá, los que están de color amarillo, como pueden ver acá. Serían los ligamentos amarillos. Ligamentos amarillos. ¿Los cuales qué son? Pues los ligamentos amarillos unen las láminas que conforman el arco vertebral, contribuyen a cerrar posteriormente al conducto vertebral. Están constituidos por fibras elásticas, como acá pueden ver, fibras elásticas, que confieren la coloración amarilla. Es por ello que es amarillo, como pueden ver acá. Es lo que lo diferencia particularmente de los demás. Debido a su elasticidad, tienden al acercamiento entre las láminas y contribuyen a mantener erguida la columna vertebral durante la marcha. Marcha se refiere pues a caminar. Luego tenemos los ligamentos interespinosos. Como pueden ver acá, los ligamentos interespinosos pues serían estos de acá. Los voy a marcar de color azul. Ligamentos interespinosos. Estos de acá. Esta línea acá. Estos son los interespinosos. Los amarillos son estos. Ya. Voy a pasar a explicar los ligamentos interespinosos. Pues están situados, como pueden ver ahí en el dibujo, entre los procesos espinosos de las vértebras. Se desarrollan más al nivel de las vértebras cervicales. Su prolongación hacia atrás constituye el ligamento supraespinoso, como pueden ver acá, el ligamento supraespinoso. Ese, ya. Este último, pues el ligamento supraespinoso, pues a nivel de la región cervical de la columna vertebral sobresale considerablemente de los procesos espinosos. Luego tenemos el ligamento intertransversario, el cual lo voy a marcar de color morado. Intertransverso. Este de acá está acá, en este lado de acá, a diferencia de los otros. De acá. Ay, disculpe, no tengo un pulso. Ya. Ligamento intertransversario. Están situados, como pueden ver ahí, entre los procesos transversos, los cuales son estos, los procesos transversos. Y este es el ligamento intratransversario. Limitan los movimientos laterales de la columna vertebral hacia el lado opuesto. Luego tenemos a las articulaciones sinoviales entre los procesos articulares. Las articulaciones, las cuales se clasifican simples, combinadas, planas y poliaxiales. Los movimientos entre las vértebras contiguas son limitados. Luego tenemos por último, la articulación sacrocoxígea, la cual no pude acá. Ya está ahí. Sí, la articulación sacrocoxígea es la unión del cuerpo de la quinta vértebra sacra con el coxis. Es por ello que su nombre es sacrocoxígea, ya que une la quinta vértebra sacra con el coxis. Se efectúa por un pequeño disco intervertebral que presenta una hendidura en su interior, que le permite al coxis moverse ligeramente hacia atrás en el movimiento del parto. ¿Sí? Eso sería todo, profesor. Bueno, entonces resumiendo, señor, atienda, porque todo esto son cuestiones que van a ser evaluadas después en el examen parcial. Entonces, las articulaciones entre los arcos vertebrales, pues son los ligamentos que ha mencionado bien Carlos, son entre los procesos, ¿no? El ligamento amarillo es muy importante, que es el que une, como él planteó, las láminas. Cierra por detrás junto con las láminas el conducto vertebral. Y es la vía de acceso que tenemos para hacer una punción lumbar, ¿no? Es la que podemos atravesar con una aguja cuando se separan las láminas. Entonces, el otro es el ligamento interespinoso, el supraespinoso, que en la región del cuello se hipertrofia, se hace más ancho,
porque sostiene la cabeza, evita que la cabeza se vaya hacia adelante, ¿no? Entonces se hipertrofia. Y es lo que le llaman ligamento nucal, que se fija en la cara externa del occipital, ahí en la escama, en la cresta occipital externa, en la protuberancia occipital externa. Esas son las huellas de ese ligamento insertándose ahí en el occipital. Y los intertransversarios, que limitan los movimientos laterales de inclinación a la derecha y a la izquierda de la columna, ¿no? Y las otras articulaciones, pues entre los procesos articulares también. Acuérdense que las vértebras tienen dos procesos articulares superiores y dos inferiores para unirse. A través de los mismos, a través de articulaciones sinoviales y artrósicas, ¿no? Que son las que permiten los movimientos de la columna. Bueno, está muy bien esto que te hablaste. Esto, cuando damos esto, para que tengan una idea de cómo se trabajaba o cómo se trabaja esto en la práctica, ¿no? El presencial, pues lógicamente, y anterior a esto, pues le dábamos a ustedes una serie de vértebras, que tenemos bastante, y entonces, pues ustedes primero tenían que buscar una base, hacerla de madera, generalmente, podrían hacerse otras cosas, y se articulaban en orden todas las vértebras, en un eje de metal internamente, ¿no? Un alambre de eso grueso de la construcción. Y entonces ya estaba la vértebra con todas sus vértebras por regiones, con los discos intervertebrales que se podían hacer de muchos elementos artificiales, pueden ser internopor, etcétera. Y después al final se representaban con modelina, o sea, con plastilina, en diferentes colores cada uno de estos ligamentos. Y teníamos ahí varias preparaciones que están todavía en el laboratorio, por suerte las han conservado, que utilizaban ustedes en las mesas de disección para hacer este tipo de estudios. Entonces está muy bien, Carlos, lo que utilizaste ahora en tu explicación. Muchas También. gracias, doctor. Bueno, entonces voy a pasar ahora a otra pregunta. Ya sabemos las articulaciones entre los cuerpos y entre los arcos de las vértebras. Entonces la siguiente pregunta es a otro alumno de los que voy a señalarlo, porque la otra vez no participaron. Vamos a ver qué pasa ahora. Pues por acá tengo a John Ochoa, John Paul. No, perdona, John, tú sí participaste en el anterior. Disculpa. Adelina Rojas. Adelina Rojas. Sí, sí, doctor. Pues la pregunta suya es que me hable de las articulaciones entre el atlas y el axis y me la clasifique. A ver. Entre la C1 y C2, ¿cuáles son las articulaciones? ¿Y cómo se llaman? Son las articulaciones atlantoaxiales. Ya. Hay una media y otras laterales. Las laterales son igual que las de los restantes vértebras entre sus procesos articulares. Háblame de la atlantoaxial, esa media. A ver, ¿cómo tú clasificas esa articulación? ¿Cuáles son sus superficies articulares y los ligamentos de esa articulación y los movimientos? A ver. Primero vamos a verla, ¿no? Porque no sabemos si está leyendo o está buscando información. Ah, ¿no? ya. Sí. Ponga ahí su cámara, ¿no? Sí, doctor. Ahí está, entonces vamos a ver. ¿Tienes algo con que poder explicar la respuesta tuya? Sí, voy a presentar pantalla. Preséntanos algo y busca esas dos vértebras, a ver, explícanos cómo están unidas. Sería otra. ¿Esta se ve? Bueno, estamos viendo el tórax. Pero Oye, yo no estoy viendo la pregunta, porque esos son vértebras torácicas. La pregunta, acuérdate que es atlantoaxial media. Eso está en el cuello, ¿eh? En el tórax. Aquí está. Vamos a ver. Ya.
Doctor, doctor, ¿me escucha? Sí, pero lo que pasa es que no empieza a responder la pregunta y ya te está demorando Ya, mucho. ¿me puede volver a repetir? Es que me están haciendo bulla en mi casa. Bueno, primero que todo tiene que mostrarme la articulación, que no nos la has enseñado ahí cuál es. Segundo, en los atlas están figuras de esa articulación, por si acaso. En su atlas ahí tiene además de esto. Me tiene que mostrar, secarme ahí al atlas, al axis y buscarme ahí en esas dos primeras vértebras cervicales cuáles son las caras articulares. Después me va a clasificar la articulación. Después me va a hablar de los medios de unión y los movimientos. Del atlantoaxil media, que es la pregunta. A ver. Ahí en ninguna de esas imágenes creo que te puedan servir, a no ser que la desarme y la saque por separado. No, es que no sé cómo usar el atlas. Bueno, pues tienes que entrenarte en eso. Sí. Eso ya lo practico. Entonces vamos a ver otro alumno que quiera participar en la Doctor. A ver, un momentito, Doctor, yo. el alumno tiene que salir para usted. Doctor. ¿Cuál es su nombre? Eddie Vilcamp. Eddie, espérate. La alumna tiene que apagar su micrófono y ya quitarse de presentar. Después, si quiere, participa en otra pregunta. Tiene que participar porque tiene problemas aquí con la evaluación hoy. Entonces, vamos a ver, Eddie. Ya, doctor, ¿me puedo apreciar? Sí. Ok. Bueno, respecto a las articulaciones atlantoaxil medias, pues estas están recubiertas por ligamentos en sí. Por ejemplo, los ligamentos alares, los ligamentos apicales, los ligamentos transversos y los ligamentos cruciformes. Ahora, estas son articulaciones sinoviales. Por el número de caras articulares son simples, ya que se articulan tanto en el diente con el arco del atlas. ¿Cuál arco? Porque el atlas tiene dos arcos. El arco anterior, perdón, el arco anterior del atlas. Y también por la forma es cilíndrica, trocloide o forma de pivote, creo, doctor. Y pues presentan un movimiento en el eje vertical, que es en sí es monoaxil, esa rotación a la derecha y rotación hacia la izquierda. ¿Tú no puedes mostrarnos ahí la articulación con alguna imagen? No, es que, doctor, actualmente no tengo laptop, por eso es que, si no haría, doctor. Eso dificulta ahora la nota, ¿te das cuenta? No te puedo dar máximo, mucho menos así. Lo menos es buscar en el mismo atlas que tienen ustedes en la plataforma, cilíndrico, ahí está la articulación y están las dos vértebras con las caras articulares, porque es la forma de estudiar, no, de ver esto bien y que no poderlo recordar, ¿no? Bueno, ahí hiciste algo, está bien. La parte teórica está bastante bien, pero falta mostrar las cuestiones que faltan. Entonces, la articulación atlantoaxil media, señores, es una articulación súper importante. Tengan cuidado porque hay un caso clínico ahora que les hice hoy que incluye esta articulación. O sea, que el sábado de no sé qué grupo, pues hay que tocar esto. Entonces, la articulación esta, pues, se establece entre el diente, entre la superficie esa, la fosita, ¿no? Articular que tiene en la cara anterior al diente del axis o proceso odontoideo, el axis, con la fosita para el diente que tiene el arco anterior del atlas en su cara posterior, en la parte de atrás del arco. Y por detrás está cerrada para que el diente se mantenga en su posición, pues lógicamente por un ligamento que es el ligamento transverso, que se une por los dos extremos de las masas laterales del atlas. Y por supuesto reforzado por todos esos ligamentos que tú mencionaste, el cruciforme, los alares, etc.
Entonces, eso es la posición mantener en el atlas ahí su diente el diente del axis en esta articulación es básica, porque si existe una luxación por un trauma, se ve a veces, donde más se ve en los ahorcados, ¿no? Cuando se ahorca, que hay una luxación entre C1 y C2, pues el diente por el peso de la cabeza se va a desplazar hacia atrás y va a comprimir a los primeros segmentos cervicales de la médula, donde hay estructuras importantísimas del sistema nervioso central que se llama la formación reticular, donde hay centros que regulan la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, o sea, centros cardiorrespiratorios, entre otros centros. O sea que cuando hay una luxación completa de esas articulaciones, en el caso de un ahorcado, pues son accidentes en tránsito también, por no usar la cabecera esa de los asientos que tienen, sobre todo. Aquí se ve adelante, pero en los países desarrollados las cabeceras están al asiento de atrás también, ¿sabes? Y no es por gusto. Hay que hacer hábito de eso porque se la está jugando usted, un accidente, un choque severo de eso frontal, el movimiento brusco de la cabeza le fractura ahí la columna y puede morir instantáneamente por la lesión ahí de los primeros segmentos de la médula espinal. Entonces, esa es la importancia de esta articulación. Es una articulación, como dijo Eddie, que es una articulación sinovial, es una articulación que por el número de caras articulares, pues es simple y ahí queda. Por la forma de cilíndrica, trocoide o pivote, todos esos son sinónimos. Y los movimientos, si eso es uniaxial, entonces el movimiento es un solo eje, en el vertical, en este caso que es la rotación a la derecha y a la izquierda, como cuando digo que no con la cabeza, ¿no? Entonces está bastante bien, Eddie. Lo que te faltó la otra parte. Vamos a pasar a otra pregunta ahora para no dilatar más esto. Vamos a ir a lo específico, ¿eh? Entonces, acá, esto es lo más importante en cuanto a articulaciones. Hemos tratado de la columna. Ahora vamos a hablar de columna en conjunto. Un alumno que me hable, que responda. Yo voy a mencionar otra vez a los alumnos estos que han participado y no tuvieron participación en la otra clase primero, después los otros que quieran ahí levantan la mano y yo los voy señalando, sin problema, con el que yo designe ahora. Entonces, columna vertebral en su conjunto. Doctor, disculpe. Lo primero que voy a preguntar es acá las curvaturas de la columna en la vista lateral, en la vista frontal. Segundo, los movimientos de la columna vertebral. Vamos a ver. Entonces acá, la alumna que habló ahora, que le sentí la vocecita aquí, Doctor, sin que disculpe, empiece a hablar, no quería- vayas. Espérate, Milagro, calma, déjame ver acá. No voy a decir que. No, Milagro, tú no puedes responder hoy, ¿no? Todavía. No, voy a preguntarle a los alumnos que no han participado, ¿eh? Es que quería mencionarle que falta exponer la articulación atlanto-occipital. Está bien, pero salteate que es más importante. Ahora, para lo que estoy hablando, claro que falta el atlante occipital. Pero esa vamos a dejarla para el examen. Yo no tengo por qué preguntarlas todas. Estoy seleccionando aquí preguntas que considero que son las esenciales. Entonces acá vamos a ver esta alumna que la otra vez tampoco, Amelia Cayo. ¿Dónde está Amelia Cayo? Amelia. Presente, doctor. Bueno, pues Amelia, columna en conjunto, vamos a ver, tiene que salir hoy bien, vamos a ver qué pasa con ustedes. Ya. ¿Me logra ver? Mira, vamos a empezar primero, vamos a organizar. Primero háblame del número de vértebras de la columna, qué número de vértebras hay en cada región, después las curvaturas en la vista lateral y en la vista frontal y por último los movimientos. Vamos a ver, empieza. Ya. El número de vértebras vendrían a ser de las No, cervicales. no vendrían a ser son, porque esto no vendrían, esto no es con esa imprecisión. ¿Puedes poner una columna? Sí. Para entender lo que tú nos vas a explicar. A ver, voy a proyectar. Mira, a ver, en el Atlas ustedes tienen buenas imágenes, ¿eh? Y en el Netter también. Y pueden poner una imagen fija y ver. Y no tienen otro tipo de forma de mostrar esto más desarrollado, ¿no? Creo que sí se puede ver.
Esto hay que hacerlo más rápido, ¿eh? A ver. Ir a otra clase, porque si no, se nos va el tiempo esperando aquí. Por mal uso de ustedes de la plataforma. Y esto está influyendo, por supuesto, ya en la respuesta, en la nota que le voy a dar. ¿Ya se va a actualizar? Vamos a ver, ya está saliendo ya. Ahí está, arriba. Ya. A ver, una columna completica quiero que me muestre. No, ahí me está mostrando todo el esqueleto, no la columna. Esto no sé mucho. No sé bien cómo es esto. Bueno, parece que no sabe utilizar esto. No, tiene que entrenarte en el uso igual que a otra alumna. Bueno, vamos a ver. Profesor, Vamos- ¿yo puedo vamos- hacerlo? No, déjala a ella, que yo estoy evaluándola a ella. Entonces, vamos a pasar ya sin el uso de eso, porque te tengo que dar alguna nota, no podemos seguir esperando. Estas son respuestas rápidas. Entonces, a ver, me está atendiendo, ¿no? Escucha ahora. Sí. Mencióname ahí las regiones y el número de vértebras por regiones. A ver. El número de vértebras, ¿no? ¿Tú sabes lo que me está proyectando? La guía. No te vayas a poner lo que yo estoy leyendo, porque me está poniendo tu guía aquí. Entonces, esto es Ya. lo que estamos haciendo, ¿eh? Dale, vamos. Ya. Ujú. A ver, dígame las regiones, rápido, el número de vértebras por regiones. Ya. No Vamos tiene a ciencia. Ya tenemos a la cervical, a la región torácica, a la región lumbar y a la región sacrocoxígea. Sacra y coxígea. Bueno, a ver, vamos en orden. En la cervical, ¿cuántas vértebras hay? 7. En la torácica. 12. Sigue tú. ¿Vamos? En la lumbar encontramos 7. No, No, 5. a ver, 7 lumbares, no puede ser 7 5. lumbares. 5. Sí, y en la región sacra también encontramos 5 y en la región coxígea vamos a encontrar de 1 a 4. Entonces, ¿cuántas vértebras tiene la columna? No sabe los números. No puede estar, ¿para qué? Si eso ahí lo dice desde el principio, ¿cuántas son? No sabe, está leyendo. A ver, dígame entonces, yo sigo preguntando, olvídate, yo sé que tú estás leyendo ahí la guía. Entonces, vamos a ver, la otra pregunta es la siguiente. Vamos a ver, ¿cuánto mide la columna vertebral? ¿Cuántos centímetros? 70. Bueno, un poquito más, ¿sabes? Hasta 75 puede medir. 75. Ahora vamos a ver, vamos a las curvaturas en la vista lateral. ¿Cuáles son los diagramas y en qué región está cada una? A ver. Tenemos a la lordosis y a la xifosis. ¿Qué cosa? A ver, ¿qué cosa quiere decir lordosis? Dame el concepto de esa curvatura, ¿cómo es? En posición anatómica. La lordosis vendría a ser... no recuerdo bien. Bueno, pues ya aquí quedamos, tiene 8 puntos, ¿eh? Yo no puedo, hay que estudiar, señor, ¿eh? No hay otra forma. Seguimos avanzando, otro alumno, ya desconéctese de aquí. Profesor, yo podría decirle. ¿Quién es usted? Danira, no participé en la anterior. Danira, perfecto, a ti te iba a llamar ahora. A ver, Danira, primero sale en pantalla y segundo, muéstranos ahí una diapositiva que se vea las curvaturas de la columna. Ya. La vista lateral y frontal. Son dos vistas distintas. Ya, ¿se ve? No, te vemos a ti. Ahora sí, ahí tiene la guía de columna que te puse. Perfecto. Ya. La columna mide de 73 a 75 centímetros, tiene 33 vértebras, las 5 primeras son las cervicales, después Las torácicas. cervicales no son 5, calladeras son 7. Las 7, son 7, disculpe, son 7, torácicas 12, las lumbares 5, las sacras 5 y las cosígeas son 4, en total 33.
También vemos que la columna se va engrosando de la parte de arriba hacia abajo. Y ahora Ya. vamos a las curvaturas, que es la pregunta que te estoy Ya, haciendo. las curvaturas, hay las primarias y secundarias. Las primarias sería la cifosis, A ver, ¿dónde hay una cifosis ahí? Muéstrame con la flechita. son en las regiones, las torácicas y las sacras, ¿Y por qué se llama primaria? porque estaba en la vida intrauterina. Claro, es la primera Ajá. curvatura que se ve Horizontal. en la columna, por la posición fetal. Ya, perfecto. Entonces, ¿y la lordosis dónde están? Ya, la lordosis está en las regiones cervical y en la lumbar. A ver, muéstrame ahí con la flecha, ahí en la región lumbar. Ahí, cervical y lumbar. Ahora, en la vista frontal, ¿la curvatura cómo se llama? Vista frontal. Sí, ahí en la columna esa que está al frente. Hay curvaturas, ¿no? También. La vista. La escoliosis. Escoliosis fisiológica, ¿no? Fisiológica, ajá. Pero puede llegar a una patología, como usted dijo también, en el colegio, cuando en las aulas, la mala posición al escribir. Claro, pero ya esos son por patología. Que aumenta el grado de curvatura a la derecha y a la izquierda de la columna, en la vista frontal. Esas escoliosis fisiológicas son el resultado del tono muscular de los músculos que se fijan en la columna. Y son diferentes en el individuo que es derecho e izquierdo. Pero bueno, vamos a dejarlo. Entonces, esas son las curvaturas. A ver, Yadira, lo último, Danila, perdona, los movimientos y los ejes. Ya. En el eje frontal tenemos a la flexión y a la extensión. ¿Ya? El eje sagital tenemos a la inclinación hacia la derecha y hacia la izquierda. ¿Qué más? Y el eje vertical tenemos la rotación. ¿Rotación qué? Eje vertical. Sí, pero que la rotación con el apellido, ¿rotación qué? Hacia la derecha y izquierda. A la derecha y a la izquierda. Falta un movimiento que no me has dicho. Ya. Circunducción, que es en todos los ejes. ¿En qué regiones de la columna se puede hacer la circunducción? En todo. No, en la región sacra no se puede hacer porque está todo difusionado por el peso. En la cervical. En la cervical y en la lumbar. Y en las lumbares. En la torácica tampoco. No, en las lumbares. Lumbares y cervicales. Sí, esas son las. Cervical y lumbar son las zonas más móviles. Bueno, entonces está bastante bien tu respuesta. Vamos a cerrar aquí ya tu pregunta. Seguimos avanzando, señores. Entonces, vamos a ver ahora. Vamos a pasar a hablar ahora de. Acuérdense, hay algo importante. Vamos a hacer esta pregunta. A ver, ¿qué alumno? La voy a lanzar, el que quiera. En la columna en conjunto hay unos agujeros que se llaman agujeros intervertebrales o de conjunción, ¿no? ¿En qué vista de la columna es que se ven bien estos agujeros? ¿Dónde se sitúan estos agujeros? O sea, los límites, cómo quedan limitados por arriba y por debajo. ¿Y qué pasa por estos agujeros? La importancia que tienen en la práctica médica. A ver, ¿quién puede responder esto por acá? Eddie no, ya Eddie habló ahorita, otro nuevo. Yo, doctor. A ver, por acá, ¿quién es yo? Espérate, aquí tengo... Turpo. ¿Guadalupe eres tú? Sí. Bueno, pues arriba, Guadalupe, Turpo Mamani. Ya. Déjate ver ahí rápido y responde. Teórico, tú me preguntas sencilla, no muestras nada. Si acaso tienes en la mano ahí, rápido, para no demorar más esto, una vista lateral de columna, como la que mostró ya Danila anteriormente, pues ahí nos pueden señalar también el agujero. Sí, ¿puedo presentar mejor para...? Bueno, arriba. Vamos, enséñanos. Esto es importantísimo, la pregunta que ella va a responder, ¿eh? A ver... Ya, los agujeros intervertebrales o de conjunción se van a encontrar se observa mejor en una vista lateral y se van a dar a cabo gracias a la unión de los pedículos de las vértebras adyacentes que van a conformar toda la columna. A ver, pon ahí la flechita tuya en el agujero, a ver si podemos verla ahí. Aquí, ya. Pero ahí, bueno, ahí se está bien bastante. Ahí. Aquí.
Este es. O sea que Y por está limitado por los pedículos, Los, ajá, sí, por los pedículos de las vértebras. arriba y abajo. Los pedículos tienen como escotaduras e incisuras que delimitan Ajá. ese agujero y por delante está el disco intervertebral y el cuerpo, la vértebra. Ahora, ¿y qué sale por ahí? ¿Qué pasa por ese agujero? Los nervios. ¿Qué Los nervio? los nervios vertebrales. No hay ningún nervio vertebral. Eso Los no nervios aporta raquídeos. usted. ¿Nervios qué? Los nervios de la médula espinal, los nervios raquídeos. O espinales, raquídeo o espinal. Entonces, este agujero es para, hay uno a la derecha y otro a la izquierda. Cuando en las personas se ponen mayores, explicábamos, ¿no? Un viejito, a veces hay artrosis, entonces ahí salen, hay como crecimiento de tejido óseo, osteofitos en este caso, como como unos pequeños piquitos del oro que le llaman también, que comprimen ahí las raíces de los nervios espinales y producen en la artrosis cervical sobre todo pues una sintomatología bien variada que hay que resolverla, porque los pacientes se quejan de dolor, molestia, entumecimiento de las manos, etcétera, o del miembro superior. Bueno, está muy bien. Guadalupe, ¿cuál es tu apellido? Turpo. ¿Y tu primer nombre cuál es? Mi primer nombre. Sí. Ruth. Porque aquí como lo pone en la lista, la secretaria nos las manda con el primer nombre, después aquí hay el problema a nosotros. Tú eres la penúltima, ya está, correcto. Ya, pues está muy bien su respuesta. Hay que saberse esto del agujero intervertebral, los aspectos que hemos preguntado. Pasamos entonces ahora a las costillas. A ver, un alumno que nos hable. Déjame ver si queda alguno. Aquí quiero que todos estén evaluados para que después no haya dificultad a la hora de promediar, ¿no? Mira, aquí me queda un alumno que no participó. Este es para Nayeli Flores. Nayeli Flores, me queda otro más después. Sí, ¿Nayeli está presente? Perfecto, Sí, Nayeli. Entonces ahora usted nos va a hablar de las costillas. ¿Cuántas costillas tenemos? ¿Cómo es la clasificación general de las costillas? Y después me va a decir las partes de una costilla. A ver, y déjense ver en cámara porque no la estamos viendo, ¿eh? Y lo otro es busca ahí una costilla y muéstrenla a nosotros en la pantalla. O un tórax si quiere. Ya, doctor. Le muestro pantalla. Bueno, vamos a ver. Primero tiene que poner su cámara porque usted no aparece todavía. Ahora sí. Entonces tienes ahí, tendrás salir un toro, una imagen de un toro, aunque sea del Atlas. Aunque yo le doy las clases que están en el aula virtual. Y las comparte con nosotros, nos explica ahí las costillas, cómo se clasifica. La clasificación general esa que saben ustedes de la secundaria. Y después las partes de una costilla. Ahí, perfecto, ahí tenemos el esqueleto. Ahora sí. A ver, vamos a la primera parte. Clasificación de las costillas, ¿cómo es? Tenemos 12 pares de costillas, en total serían 24. Ya. ¿Y cuál fue esa pregunta, doctor? ¿Cómo se clasifican las costillas? Eso lo están dando ustedes desde el secundario, me imagino, ¿no? Y en el segundo tienen que haberle dado esto también. Ya. Son 24 costillas, 12 pares y... ¿Qué? No respondo la pregunta. ¿Cómo se clasifica? Esto es elemental la pregunta que te estoy haciendo. Bien, esto lo sabe cualquier estudiante que no dé ni anatomía, ¿eh? Doctor, ¿podría responder? ¿Podría participar? No, porque Yo no tengo que dar participé. otra vez a la alumna. Silencio. Las partes
Ya no sabes cómo se clasifican, Nayeli. Ahora, las partes de una costilla, ¿sabes cuáles son? Me imagino que menos, porque si no sabes clasificarla, que es más simple, ahora las partes te va a costar más trabajo. Parte de una costilla, ¿cuáles son? Porciones. Ya. Ya son siete costillas. No, ¿qué me vas a responder? ¿La primera pregunta o la segunda? La primera es cómo se clasifican y no has respondido nada. Ahora, como no respondiste, pasé a la otra, que son las partes de una costilla. ¿Cuál vas a responder? De las dos. Ya, la segunda. A ver, entonces dime las partes de una costilla. Bueno, ya no puedo seguir esperando. Nadie, hay que estudiar, hijita. Te acaba de ganar un 0. Vamos a ver el alumno que quería responder. Profesor, yo... A ver, espérese un momentico, que Yo, el doctor. alumno está saliendo de la pantalla. Calma, calma, tú no puedes ser así. Yo, doctor. Entonces, por orden, acuérdense que estoy grabando la actividad aparte también. Entonces, por acá vamos a ver. Aquí hay 2 alumnos, no puede ser ni a Eddie ni a tú, porque ya lo... Yo, doctor. Sandy, vamos a ver. Yo, Sandy, profesor. Ya, Sandy Pilco. Sí, voy a compartir pantalla. Comparte con pantalla, Sandy. Ya, voy a presentar. Bueno, las costillas van a ser largas, aplanadas, encurvadas. También las 7 primeras. No se oye. El internet está lento o algo está pasando ahí. Sandy, no se oye nada, ¿eh? Tiene problemas de conexión, doctor. Sí, pero tú imagínate, estamos dilatando esto. Esta actividad está quedando con más eficiencia que la anterior, ¿eh? En vez de estar mejorando, o sea que no están entrenados en esto bien. Bueno, pues Sandy no puede continuar respondiendo la pregunta. Tiene que salir de la conexión, Sandy. No la puedo evaluar usted ahora. Profesor, A ver si puede participar de nuevo en otra pregunta. Entonces pasamos a otro estudiante a ver quién. Profesor, ¿puedo participar yo? A mí me falta Lupaca. ¿Podría A ver, vamos a ver. Lupaca, No, profesor, señora, sí por puede favor. ser. Aquí quiere levantar la mano, ¿eh? Y a mí me sale todo en la pantalla. Entonces aquí yo tengo, aquí estoy viendo. ¿Quiere hablar? Dice el delegado. Vamos a ver, Jordan. Vamos a escuchar a Jordan, a ver. Esta pregunta no es compleja, es fácil. Estoy compartiendo pantalla. Arriba. La misma, vamos a ver, Jordan. Bueno, primero describamos a... mi cámara, claro, disculpe. Bueno. Ahora sí. Ahora está todo completo. Primero describamos a las costillas. En sí, las costillas... La primera pregunta, atiende, para ir al directo a la respuesta. Okay. Quiero que clasifiques de forma general a las costillas, no como hueso largo ni nada de eso, sino clasificación clásica de las costillas. ¿Cuál es? Bueno, es un hueso plano y cuadrado. Eso no es lo que te estoy preguntando. Es la clasificación general esa que dan desde la secundaria ustedes, de las 7 primeras, después hasta las 2 últimas. ¿Cómo se clasifican las costillas? Bueno, las 7 primeras en sí son consideradas las costillas verdaderas. Eso se dice justamente porque están conectadas con el esternón. Ahora, si vamos un poco más lejos, podemos encontrar de la octava a la décima, las costillas falsas. ¿Y por qué se dicen costillas falsas? A ver, vamos a acercar. Lo que pasa es que las costillas no están conectadas con el esternón, están conectadas
con las costillas verdaderas. Aquí está un ejemplo con la octava costilla unida a la séptima costilla. Y las restantes son las onceava y la doceava, onceavo par y doceavo par, que son las costillas más que a las vértebras torácicas. Ahora sí puedo ir con las partes, profesor. Ahora dime las partes de una costilla. Bueno, lo voy a poner desde esta perspectiva para que se entienda de mejor manera. Las partes de una costilla. Empecemos con su cabeza. La primera parte de una costilla sería su cabeza. Después seguiría el cuello, que sería justamente esta parte. Luego procedemos con su cuerpo, que sería lo señalado. Ahora, ¿puedo ir con los detalles anatómicos? Bueno, está bien. A ver, dime un detalle anatómico del cuello, que sea importante. Bueno, del cuello está unido justamente con el tubérculo, y el tubérculo es la parte de la costilla. El detalle del tubérculo costal, que es la superficie articular ahí para unirse al proceso transverso de las vértebras torácicas. Ahora dime un detalle anatómico del cuerpo, que ahí se ve muy bien en ese hueso que tú pusiste, en esa figura. Aquí en la cara interior del cuerpo nosotros nos encontramos con el surco costal. ¿Para qué sirve el surco costal? Ahí está el paquete costal. En sí, dentro del paquete costal estaría la arteria, vena y nervio intercostal, que si desea los puedo proyectar ahorita. Espere. Entonces, voy a resumir la respuesta, porque no estamos, oye, hay problemas ahí con la internet de ustedes. Entonces, No miren, la primera parte, la clasificación general de las articulaciones de acuerdo a la forma en que se disponen ahí en el tórax y su unión con el esternón son verdaderas las 7 primeras, que son las que tienen los cartílagos costales directamente unidos al esternón. Después, como tú dijiste, la 8, la 9 y la 10, pues son las falsas, que los cartílagos costales son más cortos y entonces se unen, como no llegan al esternón, pues se unen al cartílago costal que le queda por arriba, al suprayacente, a través del ligamento, a través del sindesmosis. Y las dos últimas, que son las flotantes, la 11 y la 12, pues simplemente no se unen al esternón. Correcto. No tienen cartílagos costales que lo unan al esternón. Esa es la primera parte. Entonces, lo otro es las partes de una costilla. Porciones son la cabeza, el cuello y el cuerpo. Acuérdense que en el caso del cuerpo, pues, hay dos caras. La cara interna y la externa, no la interior, nada de interior, externa e interna. Es el término que se utiliza con relación a cavidades. Estamos hablando de cavidad torácica, ¿no? Que queda delimitada por la costilla, por las costillas. Entonces, ya sabes, y tiene un borde superior y un borde inferior. Estas caras y bordes, pues acuérdense que está invertida en el caso de la primera costilla por su posición horizontal que tiene. Pero bueno, vamos a hablar después de la primera costilla un poquito. Y entre los detalles anatómicos, que hay varios a destacar, léanse bien ahí en la guía los que yo le he puesto como más destacado, pues hay uno importantísimo en la cabeza que tiene una cresta, en la mayoría, salvo en los extremos, ¿no? Las costillas de los extremos, o sea, la primera y las dos últimas, esas no tienen cresta en la cabeza de la costilla. Lo otro es que en el tubérculo costal es el otro detalle, que es la otra superficie articular que está en el cuello. Y el otro elemento que hay que revisar bien es en el cuerpo, en la cara interna y borde inferior, pues el surco costal, que esa es la huella del paso del paquete vasculonervioso intercostal, y deja su huella en cada costilla. Y eso es un reparo anatómico importantísimo que hay que tener en cuenta cuando usted va a hacer una punción torácica, ¿no? Una toracocentesis, va a hacer cualquier abordaje a la cavidad torácica, a la pleura, etcétera, o al pulmón, otra estructura.
pues usted tiene que tener el punto de referencia el borde superior. Si va a hacer una punción de la costilla de abajo, infrayacente en el espacio intercostal, porque si no va a lesionar los elementos del paquete vascular nervioso, sobre todo el nervio y la arteria, que son los más superficiales. Entonces eso hay que revisarlo bien y van a ver que esto les va a tocar el sábado, algún caso clínico. Entonces pasamos a otro estudiante, otra pregunta, mejor dicho. Ahora, yo quiero que un alumno ahora nos explique el concepto, qué cosa es el ángulo costal. El ángulo costal, cómo es que se define y cómo va variando ese ángulo costal desde la primera costilla hasta la última. A ver, ¿quién puede responder esta pregunta? Parece que no hay voluntario, está en la guía. Doctor. A ver, el primer alumno, no me salió aquí. Yo. ¿Quién es yo? A ver, no veo Doctor, aquí. doctor. Eddie, calma, ya te pregunté. Vamos a dar la oportunidad a todos los estudiantes. Yo, Sí, doctor, es el José. José. Doctor Huerta. José, está bien, vamos, José. Ya, voy a empezar. Voy a activar mi cámara y voy a compartir mi pantalla. José Lupaca, ya. Vamos, esto es sencillo esta pregunta y rápida. Concepto, ¿qué cosa es el ángulo costal? ¿Y cómo va variando a medida que yo voy descendiendo desde la primera hasta la última costilla? Ya, profesor, ¿me puede ver? ¿Y puede ver mi pantalla? Te veo a ti, a la pantalla ahora. Ya, también todo, ya, completo. Ya, profesor. El ángulo costal es el grado de curvatura que va a partir desde el tubérculo costal, que estaría en el cuello, y va a descender, y por ejemplo, en la primera costilla, vemos que el tubérculo costal va a coincidir con el ángulo costal y va a formar un ángulo de 90 grados. Y así va descendiendo hasta que llegue hasta la última y va aumentando su ángulo, ¿no? Y eso. Ya, o sea que ya en las dos últimas, pues aparentemente como se rectifica la costilla y es unos 180 grados. A ver, tú mismo, por ejemplo, para la pregunta muy sencilla la que te he hecho. Entonces, vamos a ver si puedes responder esta otra pregunta. Los detalles anatómicos fundamentales de la cara superior de la primera costilla. Ah, ya, la primera costilla. Sí. Ya, por ejemplo, ya como me he dicho antes, va a presentar aquí ¿no? Su tubérculo costal. Y aquí va a presentar el surco de la arteria subclavia, el tubérculo del músculo, no me acuerdo cómo se llama el músculo anterior, músculo escaleno anterior. Escaleno Sí. anterior, y después el surco de la vena subclavia. Y eso, ¿no? Miren, atiendan que voy a explicar de nuevo esto, que esto es importante. ¿En qué se diferencia la primera costilla de la restante? Primero, que es la más corta, la que tiene menos longitud, la que tiene la posición más horizontal y la más robusta de todas, la más fuerte de todas, la más resistente de todas las costillas. Entonces aquí tienen que estar claros en que se cambia por la posición horizontal de la costilla las denominaciones de las caras y los bordes. Es cara superior, cara inferior. Borde interno, borde externo. La cara superior de la primera costilla es la que está con mayor detalles anatómicos. La cara inferior no, porque se relaciona con el vértice de los pulmones y la pleura pulmonar, ¿no? Ahí no hay músculo, ni nada de eso, está por debajo de la cavidad torácica. Entonces, en la cara superior, como explicó Lupaca, pues tengo ahí el surco de la arteria subclavia. Por delante de él está el tubérculo del músculo escaleno anterior, que es el lugar de inserción de ese músculo, que vamos a darlo ya en la próxima clase, voy a dar cada músculo del cuello y la cabeza. Y entonces, y después el surco de la vena subclavia. El otro aspecto es que en la cabeza no hay cresta. ¿Por qué? Porque ella se une directamente al cuerpo. La cabeza de la primera costilla al cuerpo de la primera vértebra torácica. Fíjense que la primera vértebra torácica se une a dos costillas, la primera y la segunda. La primera va directamente al cuerpo. Y por supuesto ahí no hay cresta. Entonces, eso hay que saberlo bien, señores.
Vamos a pasar a otra pregunta ahora, sobre tórax, sobre articulaciones. Vamos a ver las articulaciones. Yo le voy a preguntar a este alumno, aquí me queda, a ver, para yo completar esto, me queda un alumno acá, que esta muchacha está enferma, entonces me queda Jocelyn Quispe. Jocelyn Quispe. Entonces usted me hace el favor y me dice, me menciona cuáles son las articulaciones de las costillas con la columna vertebral. Los nombres y cómo se clasifican esas articulaciones, cuáles son sus caras articulares. A ver. Primero tiene que dejarse ver usted y segundo me busca ahí una imagen que se vea la columna articulándose a las costillas, que hay bastantes imágenes de esas en el atlas. Voy. Es que, profesor, ayer intentando descargar el Atlas 3D del entrovirus a mi computadora, a mi laptop, entonces estoy usando otra ahorita. Voy a buscar una imagen de Google. Busca una imagen que nos pueda explicar las articulaciones entre las costillas y la columna. Profesor, todas las que encuentro tienen en el Atlas. Bueno, a ver, menciona teóricamente cuáles son las articulaciones, ¿cómo se llama? Tenemos la articulación las articulaciones esternocostales. No, eso, el esternón no tiene que ver nada con la columna. La pregunta es con la columna, con las vértebras. La pregunta es articulaciones de las costillas con las vértebras o con la columna, por atrás. Las contravertebrales. No, no es nada de contra. Las articulaciones Se acabó el tiempo. Jocelyn, esto estaba preparado que esta actividad era así. Se vuelve a ganar aquí a un cero, ¿eh? Yo lo siento. A ver, ¿qué alumno puede responder? Doctor, ¿podría, por favor? Eddie, no voy a preguntarle ahora. Le voy a preguntar, por ejemplo, vamos a preguntarle a Miojin. ¿Dónde está Miojin? Miojin. Aquí, profesor. ¿Sabe los nombres de las articulaciones que estamos preguntando? La de la costilla con la columna vertebral. No. Pues tiene otra vez cero. Ya vamos por 3-0. Tengan cuidado que está peligrando la situación de su promedio. No, mentira, tiene, a ver. No, tiene, sí, tiene 3-0. 3-0 tiene Miojin. Vamos a pasar a otro alumno por acá. Por acá tengo a Milagro, que ahorita quería hablar. A ver, Milagro, que usted tiene buenos resultados hasta ahora en todas estas evaluaciones. A ver, muéstrenos ahí las articulaciones entre la costilla y la columna. Y clasifíquela. Y háblenos de las superficies articulares. Si puede, los movimientos también de las costillas. ¿Cuáles son? Ya. Ahí está, esa es la imagen que hay que buscar. Esa es la imagen que está en el atlas con que hagamos las clases, señores. Eso es la virtual. Sin complicarse, la mira como Milagro la encontró. Porque se está entrenando en esto, está estudiando. Vamos a ver, explíqueme ahí. Ya, las articulaciones costovertebrales se van a dar entre la cabeza de la costilla
con el cuerpo de la vértebra torácica mediante las fositas. A ver, señala del otro lado, del lado derecho. Ahí está abierta la articulación. ¿No? Ahí mismo la imagen que tiene está perfecta. Ahí. Del otro lado, donde está la crucecita, ponla del lado opuesto. Disculpe. Ahí. ¿Dónde está la articulación costo-vertebral? Ahí, señálela. La cavidad, perfecto, esa es la articulación. Dime las superficies articulares de esa articulación. ¿Cómo se llama? ¿Cuáles son? Las superficies articulares. Sí, las caras articulares. Se clasifican como articulación. No, esa no es la pregunta. Caras articulares. Allá, la cabeza de la cabeza de la costilla y el cuerpo de la vértebra torácica. Específicamente se van a articular en las fositas costales de los cuerpos de las vértebras. Y también con los discos intervertebrales, acuérdate, salvo en los extremos. Exacto, la cresta de la cabeza de la costilla se va a articular con los discos intervertebrales. Y bueno. Ahora, ¿la otra articulación cuál es? La articulación costotransversaria. A ver, señálala ahí en la diapositiva. Aquí. Del otro lado, que es donde está abierta, ahí está la cápsula. Bueno, busca del otro lado. ¿Está? Aquí. Ahí está. Fíjate que se ve una hendidura oscura, esa es la cavidad articular porque son superficies planas. ¿Sí? Entonces, a ver, dígame entonces, ¿cómo se llama esa articulación? Costotransversarias. Bueno, ahora clasifíquela a ver esas dos articulaciones, ¿cómo serían? Se van a clasificar como articulaciones sinoviales. ¿Qué más? Articulaciones simples. Simple. ¿Y? Planas. No, estamos por el número, algo más te falta. Simples y combinadas. Y combinadas porque se mueven las dos al mismo tiempo, a moverse la costilla. Y por la forma así, como tú dices, ¿cómo es? Plana. Planas. Y la función, como si son planas, ¿cómo la clasifica? ¿Cuántos ejes de movimiento? Va a tener todos los ejes de... Claro, el poliaxil. Poliaxil. Ya. ¿Sabes cuáles son los movimientos de las costillas? Lo expliqué en la clase. Porque aquí si no puedo hablar de flexión ni nada de eso. ¿Cuáles son los movimientos de las costillas? Estos va a ser el movimiento de inspiración y expiración. No, esos son los movimientos respiratorios, claro. Depende de los movimientos estos respiratorios, de inspiración y de expiración. Pues depende de los movimientos de las costillas, que son los que quiero que me diga. ¿Cómo se mueven las costillas? Tienen dos movimientos. ¿Qué hacen? Vamos a ver, Jordan, ayúdala. Ascenso y descenso. Ascenso y descenso. Elevación y descenso. ¿Eso cuándo es que se elevan? Cuando estamos inspirando, cogiendo aire, que el pulmón se está expandiendo, aumentan los diámetros de la cavidad torácica. Claro, en respiratorio vamos a ver todo eso en detalle, ¿no? Y el descenso es cuando estamos en expiración, que bajan las costillas y disminuyen los diámetros. ¿Cuál es el otro movimiento aparte de ascenso y descenso? Que ese es el que le llaman, tiene un nombre específico en anatomía. ¿Qué nombre se le da al ascenso y descenso? A ver quién leyó eso en la guía. Elevación y depresión. Otro nombre tiene la guía. Ya van dos. Movimiento en bomba de agua, lo expliqué en la clase, mejor dicho. En bomba de agua, como los pozos de agua, eso, la palanca esa que extrae el agua, que sube y baja. La elevación y descenso es a través de un eje oblicuo que coincide con la dirección del cuello de la costilla. Correcto, no es el eje frontal ni vertical, sino tiene más o menos la dirección del eje del cuello de la costilla. Y ahí lo que hace es elevar y descenso como si fuera la palanca, hace una bomba de agua. ¿Y el otro movimiento cuál es? Falta el otro. Es importante. Aproximación y... Claro. Separación. Y separación. O sea, que la costilla también, eso lo produce ¿quién? Cuando le demos los músculos van a ver el diafragma. El músculo del diafragma es el músculo respiratorio, inspirador y más importante. Cuando él se aplana, que se contrae, pues entonces empuja las costillas.
Mueve la costilla, aumentando el diámetro transversal y el diámetro vertical del tórax. Entonces ahí las costillas se separan. Se separan. Y en la expiración se aproximan, se acercan. O sea, aumentan y disminuyen los espacios intercostales, digámoslo así. En ese Y caso, ese es otro movimiento que se llama en asa de Bardi o en asa de Cuba. en ese caso puedo deducir que desde la octava hasta la doceava es donde más se muestra la aproximación y separación. Claro, en el centro. La primera costilla se mueve muy poquito, pues acuérdate que tiene una sincondrosis inclusive con el esternón. No hay cavidad articular ahí ni movimiento. De las 2 hacia abajo sí hay movimiento con relación al esternón. Y por atrás sí se mueven las costillas. Y de la Pero octava la doceava. es la más limitada, la primerita. Y de la octava doceava, de la octava a la doceava no eran los movimientos diafragmáticos los que eran más evidenciados. No, claro, porque el diafragma, de la octava no, el diafragma se origina de la sexta costilla hacia abajo, de la sexta por la cara interna, pero todavía no hemos estudiado el diafragma, eso tengo que dárselo todavía a las clases. Disculpa. Ya llegaremos ahí. Y en respiratorio después, en la segunda unidad, hay que dar otra vez todo esto. Pero ya desde el punto de vista de los movimientos de inspiración y expiración. Entonces ya saben, las superficies articulares. Y por delante, acuérdense que son las articulaciones esternón costales. Esternocostales. Que la primera, o sea, la del primer cartílago costal, de la primera costilla, esa es una sincondrosis, una articulación continua. Tengan cuidado ahí con el examen. Las restantes son igual, diartrodias planas de estas, que son sinoviales planas. Las restantes estoy hablando hasta la séptima, ¿no? Porque ya en las costillas estas que hablábamos al inicio en la clasificación, las que son las falsas, o sea, las 8, 9 y 10, pues esas se unen por ligamento, o sea, sin desmosis con el cartílago de arriba, de la costilla, del cartílago costal suprayacente. Y las dos últimas no tienen nada de esto con el esternón, están flotando, pues están flotando. Bueno, entonces, a ver, una última pregunta voy a lanzar ahora. Espérate, déjame poner la nota del alumno que no se la puse. Ya, mira, está ahí. Entonces, vamos a ver quién me responde la siguiente pregunta. Los límites, todo en conjunto, los límites de la abertura torácica superior y de la abertura torácica inferior. Por aquí está Nayeli Ramos, a ver si no. Nayeli ahora nos responde bien esto. Nayeli Ramos, vamos, sí, tiene profesor. Que subir la nota de Aneli. Sí, profesor, voy a transmitir. Vamos a ver. Límites de la abertura torácica superior y de la abertura torácica inferior. Esto es importantísimo. Cuando demos examen físico y todo ese problema que estén dando ustedes en áreas clínicas, semiología, propedéutica, etcétera. Vamos a ver. Se me puede ver, ¿no? Estoy viendo la diapositiva del Atlas, usted es la que no la veo, pero bueno. Pero se active ahora sí se me puede ver. Me sale como la cámara prendida. Sí, pero no te veo. No sales tú. Pero no importa, dale, empieza. Te escuchamos. Vamos a dilatar más. Vamos a ver. Ya. Bueno. Yo. En la abertura superior, que sería esta parte, tenemos... Esa, a ver, los límites. Ya. Me limita por detrás con la T1, con la T1 que está. Con el cuerpo de T1, cuerpo, no con el cuerpo de T1. Cuerpo. Con el cuerpo de la T1. Me limita por los laterales. Lateralmente, a los lados. Ajá, por los laterales. Con el borde interno de la primera costilla. Perfecto. ¿Y por delante? Por delante, con la incisura yugular, ¿qué es esto? Con la incisura yugular. Vamos a ver ahora abajo. Sube un poquito ahí la imagen. Ahí está. Vamos a ver la abertura inferior. Acuérdate que la abertura inferior está cerrada por el diafragma, ¿no?
Sí, Entonces, en la esta es parte el- esa de adelante, explícanos ahí esa zona que está adelante y cómo es sus límites. Esto es básico para explorar el abdomen. Palpar el abdomen, buscar información del hígado, del vaso, del estómago, etcétera. Ya. Está cerrado con el diafragma, como usted dijo, y también tenemos el ángulo infraesternal. El ángulo Infraesternal. intra, nada de intra. Lea Infra. bien, me digo que infra Infraesternal. o subesternal. O subesternal, sí. Infraesternal. Y a los Y ahí en lados. el medio del ángulo que estás viendo ahí. Ese saliente óseo, ¿cómo se llama? Que está ahí en el medio. ¿Qué hueso es ese que está en el medio? Esta es una vértebra. ¿Cómo va a ser una vértebra eso? Tiene cero. Mira, a ver, responda bien que le voy a quitar todos los puntos. ¿Cómo va a ser eso una vértebra? La vértebra está atrás de eso. Ese es el esternón, hija. Ese es el esternón. Ese es el proceso sifoide. Esto es el esternón, No, manubrio del pero lo que te estoy señalando es la puntica esa de abajo, ¿eh? Esto. Sí, Está en el profesor. centro ahí. ¿Cómo se llama el ángulo ese? Me dijiste Este subesternal, es infraesternal. ¿Eh? mi proceso sifoides, mi cuerpo y el manubrio. A ver, ¿y qué cosa es el reborde costal? ¿Qué es? Que no me has hablado de eso. El reborde costal, ¿qué es lo que limita los lados de ese ángulo? Sí, los bordes costales. A ver, señálame. Aquí está. Ningún, esos son los cartílagos costales. Yo te estoy preguntando el reborde costal. Sigue hacia abajo. Estamos en la... ¿Dónde está el ángulo subesternal? A ver, muéstrame. ¿Cuál es el ángulo? Este es mi ángulo infraesternal. Ese es el ángulo. Entonces, el reborde costal está a los lados. ¿Y cuál es el concepto de reborde costal? Hay que saberlo, eso es básico. Así no pueden hacer ni un examen clínico cuando vaya el profesor ahí a recibirlo, acaba con ustedes. Si no saben decirle qué es reborde costal. Los lados del borde inferior del décimo cartílago. Los lados no, el reborde costal es el borde inferior del décimo cartílago costal. Sí, profesor. Yo no puedo señalar porque estás compartiendo tú, sino yo te he señalado ahí rápido esto. Entonces ya sabes lo que es. Entonces está delimitado. Acá, repito, el ángulo infraesternal o subesternal, pues a los lados está el reborde costal. El reborde costal es el borde inferior del décimo cartílago costal. Y en el centro, entre los dos rebordes, porque hay uno derecho y otro izquierdo, ¿no? Pues está ahí el proceso sifoide. A veces hay que tener cuidado, ya se lo expliqué en la clase, porque la última porción del esternón que se osifica precisamente es el proceso sifoideo. Y la posición es muy variable, a veces está a la derecha, otras veces a la izquierda, la minoría de las veces está como ahí en la línea media, otras veces se proyecta hacia adelante. Y usted, si no está claro en esto, puede palpar esa zona. El mismo paciente, que fue lo que le expliqué, pues ya cuando tiene, digamos, 40 años aproximadamente, pues si tiene el proceso de este sifoideo en una posición hacia adelante, se toca una cuestión dura ahí. Él no sabe nada de esto de anatomía y piensa que es un tumor, lo que sea, y pues son motivos de consultar de los pacientes en la práctica médica. El médico tiene que estar claro para explicarle toda esta situación. Correcto. Entonces acuérdense que además en el toro en conjunto hay que ver los espacios intercostales, que ahí están clarísimos. Y a ver, un concepto. A usted mismo, ya voy a cerrar esto con usted. En la pregunta de hoy. A ver, Nayeli, ¿qué cosa es el surco? El surco pulmonar. ¿Qué cosa es? A ver. Está en la guía y lo expliqué en clase. El surco pulmonar es un detalle imaginario, ¿no? Que se describe en el toro en conjunto. ¿Qué cosa es eso? ¿Quién sabe? Si no sabe, Nayeli, ¿algún alumno puede ayudarle? Sí. Doctor. A ver, ¿quién es? Así no. A ver, vamos, Doctor. Jordan, vamos a darle chance a otro alumno. A ver, ¿quién? Por aquí, otro que no sea Jordan. A ver, otro. Había una muchachita que estaba ahí comentando algo.
Doctor, Parece que no se saben esto. A ver, Eddie, tú que querías participar tanto, a ver, este es el Ok, momento de a ver, demostrar. doctor, A ver, ¿qué mencionó? ¿Qué dijo? Perdón. ¿cómo que qué mencioné? Tiene que estar atendiendo. ¿Qué cosa es el surco pulmonar? ¿Qué es eso? Bueno, lo que pasa es que en el manubrio y el cuerpo hay una especie de un Nada, saliente que se le cero, llama. Eddie, cero. No tiene que ver nada con el esternón. El surco pulmonar está en la guía, señores. Doctor, en conjunto. A ver, última oportunidad, si no doy yo la respuesta. ¿Quién lo dice? A ver. Vamos. ¿Puedo hablar? Sí. En conjunto de arriba hacia abajo, Eso es. todos los ángulos de las costillas van a formar un surco imaginario que se llama el surco pulmonar. ¿Y por qué se llama pulmonar? A ver. Porque ahí se va el borde lateral del pulmón. Ningún borde lateral, el borde posterior. Eso lo vemos en el respiratorio después. Entonces, el surco pulmonar, como lo explicaba, es un surco imaginario que recorre de arriba abajo en la parte posterior del tórax, por supuesto, en la jaula torácica, por la cara interna, todos los ángulos de las costillas. ¿Y por qué se llama de ese nombre? Porque ahí se apoya el borde posterior del pulmón. Se acabó con la pleura. Eso hay que sabérselo. Señores, todo esto que le estoy diciendo es importante porque la anatomía de superficie no hay tiempo, como está establecido el curso, ¿no? Hay mucha información. Y entonces, pero la anatomía de superficie es básica y le va a hacer falta después para trabajar en clínica. Por eso yo les decía que más adelante, en vez de estar de vacaciones, cuando terminen los alumnos, al final que terminemos, digamos, el segundo semestre, ustedes saben que tienen unos meses sin actividades, pues ahora si utilizamos el internet, pues podemos dar un cursito para los que quieran, que no tiene que ver nada con la currícula ni la nota, esto es para saber, ¿no? Y prepararnos para lo que les va a esperar a ustedes en áreas clínicas con nosotros docentes y que salgan bien allá también. Entonces, acá hay que dar un curso de anatomía de superficie con parte de anatomía radiológica en que damos aspectos, pero completo, ¿eh? Y algo de la historia clínica que después se lo van a dar también. Pero eso lo dejamos para más adelante, los alumnos que quieran, porque esto es el que quiera. No tiene que ser todo. Entonces, bueno, de eso lo vemos al final. Entonces, esto es uno de los aspectos importantes que estamos tratando de anatomía de superficie. Entonces, a ver, se me quedaba un aspecto, a ver, déjame pensar. No, hemos tocado los aspectos básicos con relación al contenido de esta actividad. Ya después en las otras clases que nos quedan esta semana, hasta el sábado, que hay caso clínico, ahí preguntaremos más y veremos otras cuestiones de esto mismo, con los casos clínicos. Entonces, bueno, esto era la primera parte. Les voy a dar las notas para que sepan, siempre se las estoy tratando de dar. Ya algunos alumnos van por acá para que sepan por la cuarta evaluación oral. Esto aparte de las escritas. No, tengo alumnos aquí que tienen 5 inclusive, porque han participado más de una vez. Y al final hay que promediarla por la cantidad de participaciones. Y hay otros alumnos que están muy mal porque no participan. O tienen que estudiarse, ¿eh? No hay otro. Entonces, por ejemplo, Jordan tiene hoy 17, aunque después vamos a ver Jordan, porque después participaste un poquito más. Milagro tiene igual la misma nota. Por acá, hoy no le pregunté a Yaderi, así que queda pendiente para cuando hagamos esta actividad otra vez. Eddie quería participar mucho Eddie, pero de algunas cuestiones estás equivocado, tiene 16. La última pregunta, debería darte 15, porque en la última no supiste responder. Ibas a hablar del ángulo de Luis, cuando estaba preguntando el surco pulmonar. Sí, hacia abajo, pues acá, Nayeli no está evaluada. Nayeli está muy bien. Nayeli tiene también 17. Subió la nota. El anterior aquello fue muy malo. Elizabeth, pues sigue con falta y está terrible esto, no sé, tiene una sola nota, imagínense. Después se la digo a ellos porque, bueno, van a estar comentando estas cosas por acá. David tiene bien, hoy sacó 20. Carlos Castro, 16. José Fernando, pues 17. A Cristian Ramos lo perdonamos hoy,
pero está pendiente para otra. Igual que a Carlos, Yucra. Lian, no sé qué voy a hacer con ella, vuelve a sacar 0 otra vez. Ochoa John, no tiene participación acá, no le puse nada, pero bueno, las otras actividades sí tienen 4 evaluaciones, todas las aprobadas. Adelina Rojas, pues igual, muy mal la respuesta, 0. Amelia Cayo, 10 puntos. Yo le dije 0,8, pero tiene 10 puntitos. Tiene que estudiar más, Adelina. Entonces, por acá tenemos igual a Danira, 17. Danira muy bien con lo que respondió. Nayeli Flores se fue con 0 también. Sandy se le trabó ahí todos sus aparatos, la dejó en blanco, no le voy a calificar. Mioyi, igual 0, 0, 0. Mioyi tiene que estudiar, Mioyi. Doctor, disculpe por lo de Nantes, es que mi internet en realidad está que se viene y se va. ¿Cómo? Disculpe por lo de Nantes porque mi internet se me fue. No, no te preocupes, yo sé que tuviste ahí, se te congeló todo eso, hay un problema de conexión tú y el internet que estaba muy lento. Pero estate al tanto para la próxima actividad y sobre todo para el sábado participa bastante. Ahí saben que hago preguntas adicionales también. Jocelyn, pues igual, Quispe tiene 0. Por acá hay otro alumno que correspondió muy bien, que es Ruth, le di 20. Y Susana, pues está enferma, parece. Entonces esas son las notas, señores. ¿Estamos claros? Entonces ahora yo quería tocar alguna pregunta de algún estudiante para los minuticos pasar a otro tema. El delegado Jordan tiene algo que preguntar, cualquier estudiante igual. Por mi parte, no. Bueno, entonces hemos cumplido esta parte de la actividad. Yo voy a dejar de grabar para no estar llenando esto de tanta información y no se muevan, quédense ahí tranquilitos que vamos a hablar de investigación un poco y de los temas de revisión bibliográfica que hay que hacerlo, ¿eh? Igual que los temas de seminario que hay que hacerlo también. Entonces voy a dejar de grabar y ahora continuamos inmediatamente. Vamos a coger 5 minutos porque nos queda tiempo, ¿puede ser? Ya, 5 minuticos. Nos relajamos y vamos a discutir otros aspectos organizativos y distribución de los temas estos de seminario e investigación. Entonces, voy a grabar.